Buenas noches. La Sociedad Peruana de Obstetricia y Ginecología los saluda esta noche, 28 de mayo del 2024, en su cuarta sesión científica. El día de hoy va a ser un simposio que es manejo de baja complejidad en infertilidad en la consulta ginecológica. Tenemos a nuestro coordinador, moderador, el doctor Víctor Figueroa Ceballos, a quien tengo el gusto de presentarlo. El doctor Víctor Figueroa Ceballos es presidente de la Sociedad Peruana de Endoscopía Ginecológica, es presidente del Consejo Directivo de la Sociedad Peruana de Fertilidad, es miembro de la Asociación Americana de Laparoscopía Ginecológica, AAGL, es fellow de ACOG, y es ex jefe del Departamento de Obstetricia y Ginecología del Hospital Edgardo Rogliati Martins, y es miembro del Consejo Directivo de nuestra sociedad. El doctor Figueroa va a moderar esta sesión. El doctor Figueroa lo dejo en el uso de la palabra. Muchas gracias, doctor Sandoval. En agradecimiento a los encargados del programa científico de la Sociedad de Obstetricia y Ginecología por haberme permitido coordinar esta sesión. Como ya han visto ustedes, el título de esta sesión es Tratamiento en la baja complejidad y su manejo en la consulta ginecológica, la cual es un tema que resulta importante porque se van a tratar aquí aspectos que deben ser manejados por los ginecólogos generales, no necesariamente por aquellos que nos dedicamos a la infertilidad. Hemos hecho una selección de los colegas que mejor capacidad docente tienen para tratar estos temas, y en primer lugar tenemos al doctor Máximo Lazo. El doctor Máximo Lazo va a referirse al tema de factor masculino en la infertilidad, tratamientos, ¿a quién tratar? ¿Al varón o al espermatozoide? Y en esta exposición él también nos va a hablar sobre los tratamientos adyuvantes en el factor masculino. El doctor Maslazo, déjame indicar su currículum para poderlo presentar correctamente. El doctor Maslazo es urólogo, andrólogo, médico asistente del Servicio de Urología del Hospital Central de FUPAP, médico urólogo, andrólogo, referente en diferentes centros de fertilidad, muy conocido por todos nosotros, y se dedica a la medicina sexual y reproductiva. A continuación estará el doctor Juan Aleman con el tema costo-efectividad en los tratamientos de baja complejidad. Es costo-efectiva indicar un tratamiento de baja complejidad a una pareja, es decir, no estamos haciendo gastar a esta pareja cuando en realidad sabemos que los porcentajes son muy bajos, o si vale la pena someterlos a tratamientos de baja complejidad. El doctor Juan Aleman nos dirá en quiénes sí y en quiénes no. El doctor Juan Aleman es médico ginecobstetra de la Universidad Peruana de Cayetano Heredia, médico asistente de Servicio de Reproducción Humana en el Hospital Loaiza, profesor de la Facultad de Medicina de la Universidad Peruana de Cayetano Heredia, past president de la Sociedad Peruana de Fertilidad y membership de la Sociedad Americana de Medicina Reproductiva. Y finalmente cerramos con un invitado de lujo, el doctor Sergio Papier. El doctor Sergio Papier nos va a hablar de los tips en evaluación de la pareja infértil. El doctor Sergio Papier es especialista en ginecología y obstetricia, especialista en medicina reproductiva, director médico de CEGIR, es un centro
privado de medicina y genética reproductiva en Argentina, expresidente de la Sociedad Argentina de Medicina Reproductiva y expresidente de la Asociación Argentina de Centros de Reproducción Asistida. Entonces, empezamos con el primer tema con el doctor Maslazo. Doctor, adelante. Muchas gracias, doctor Figueroa, y a todos los organizadores de este evento por la oportunidad que me dan de presentar, ¿no? Bueno, el factor masculino, lógicamente, es importante, y el tema es el siguiente, ¿no? Para baja complejidad debemos de tratar de mejorar lo mayor posible la calidad y la cantidad espermática. Entonces, para hacer un resumen, tenemos el tema, si se ve bien en la pantalla, no hay problema, ¿no? Doctores, ¿todo bien? Sí, doctor, está todo bien. Perfecto, doctores. Ojo, como introducción, 50% de casos, el varón es responsable en forma exclusiva o a veces compartida con la pareja, y hay tendencia al incremento por causas todavía no bien definidas. Mucho se habla de factores genéticos y otros llamados disruptores endocrinos que tienen que ver con los factores medioambientales que están en estudios crecientes demostrando un deterioro progresivo de la calidad espermática en los varones. Entonces, el éxito de las gestaciones ha sido alcanzado básicamente por, ojo, sobre todo en casos de alteraciones espermáticas severas, en procedimientos pues, de alta complejidad y estudios previos como son, ¿no?, el tema del PGD, ¿no?, la de fermentación de ADN, el FISH, que va a ayudar a favorecer el diagnóstico y el tratamiento. El varón básicamente puede ver afectada su fertilidad por alteraciones mecánicas en el depósito del esperma, por ejemplo, aneyaculación o eyaculación retrógrada, o también, más frecuentemente, por alteraciones de la calidad espermática. Si bien muchas veces vemos varones con problemas de aneyaculación o eyaculación retrógrada, que dando un tratamiento médico pueden lograr tener una eyaculación anterógrada, pero el tema mucho más frecuente es ver el deterioro de la calidad espermática. Actualmente existe la sospecha, doctores, de que alteraciones espermáticas consideradas antiguamente como idiopáticas, hoy por hoy serían de origen genético, ¿no? La terapéutica sería, pues, actuar sobre genes alterados mediante ingeniería genética. Tendría que avanzar mucho más el tema de ingeniería genética para lograr mejorar una calidad espermática, como en todas entidades no zoológicas, doctores. En este caso, en el factor andrológico, tenemos que mejorar el avance, pues, tanto en el tratamiento, pero como hacer una buena historia clínica, ¿no? Tanto el tema de anamnesis como el examen clínico, la interpretación del espermatograma, el tratamiento médico y muchas veces llegar a tratamientos quirúrgicos para poder lograr esta mejoría. En la historia clínica sí ponemos un especial énfasis, lógicamente, en nombre de varón, la pareja, ¿no?, dirección, religión, porque muchas veces los temas religiosos pueden ser un impedimento para procedimientos tanto de alta como baja complejidad. Aunque por temas religiosos, muchas veces veo en la experiencia, doctores probablemente no me dejarán mentir, que muchos aceptan más por temas religiosos un procedimiento de baja complejidad, que aunque menos efectivo, ¿no?, pero muchas veces tiene más aceptación que el de uno de alta complejidad por temas religiosos, ¿no? En historia de fertilidad siempre indagamos sobre, al igual que ustedes en las damas, si esta infertilidad masculina viene a ser primaria o secundaria, dependiendo si el varón embarazó o no anteriormente a su señora o a una anterior pareja. Entonces siempre indagamos por problemas de enfermedades sistémicas, y ahí, en este caso, muchas veces, doctores, pacientes que tienen aneyaculación o eyaculación retrógrada por una diabetes, por una neuropatía autonómica simpática que les lleva a una aneyaculación o eyaculación retrógrada, eso es importante de este tipo del aspecto ginecológico, en el cual la fertilidad muchas veces es multidisciplinario, enviando al varón al endocrinólogo y regulando el tema de la diabetes, muchos de estos varones pueden lograr eyacular de manera anterógrada. Indagar o no si ha habido casos de tuberculosis que llevan a zoospermias obstructivas por obstrucción de los conductos deferentes o de los epidídimos. Y indagar si ha habido enfermedades crónicas del tracto respiratorio, no porque un problema respiratorio pueda afectar la calidad espermática, no en lo absoluto, sino porque hay síndromes en los cuales están asociados bronquiectasia, sinusitis, dextrocardia, situs inversos, con problemas del síndrome de exilio inmóvil, ¿no?, unas tenosospermias severas, sospermias obstructivas, oligosospermias, ¿no?, y enfermedades neurológicas que pueden llevar también a problemas a nivel eyaculator. Historia de fiebre, o sea, así como nunca debemos pedir un espermatograma si el paciente está con un cuadro viral y aumento de temperatura, lógicamente cuando uno vaya
a un procedimiento de reproducción asistida, más aún para una inseminación, debemos llegar en las máximas condiciones, ¿no? Lógicamente que este varón no esté sufriendo intercurrentemente de un cuadro viral, un cuadro infeccioso que pueda llevar a un aumento de temperatura. Este aumento de temperatura, un síndrome febril, por aumento de temperatura testicular también, por un daño temporal de la espermatogénesis. Siempre indagar en el afán de mejorar la calidad espermática, doctores, si el paciente está o no con medicamentos o está expuesto a factores tóxicos, ¿no? Medicamentos muchas veces como antimicóticos, por vía oral, fluconazol, itraconazol, ketoconazol, terbinafina, grisofulmina, que pueden alterar la calidad espermática. El uso también de corticoides o corticosteroides en pacientes asmáticos o pacientes que tienen problemas de enfermedades reumatológicas o enfermedades autoinmunes. El hecho si el paciente también toma medicación para caída del cabello, acné o para la próstata. Hoy por hoy vemos muchos varones ya de edad un poquito más grande, 40, 50 años, que muchas veces están o postergando su fertilidad, al igual que ustedes ven en caso de mujeres, o también puede ser una segunda relación y retomar su tema de fertilidad, pero este varón ya en esta segunda relación con 50 años o más probablemente esté tomando medicinas como el finasteride, dutasteride para la próstata, que daña la calidad espermática. Puede ser muy buena para la próstata, pero daña la calidad espermática. Y muchas veces, doctores, si vamos a un procedimiento de baja complejidad, con suspender este tratamiento por 70 o 90 días antes, que es el tiempo que dura la espermatogénesis, puede pasar la toxicidad de estos fármacos tipo finasteride, dutasteride, o a veces la tamsulosina, que es un excelente fármaco alfa-1 bloqueador, que relaja cuello, vejiga y uretra prostática, pero produce aneyaculación o eyaculación retrógrada. Muchas veces suspendiendo, doctores, el paciente puede volver a tener eyaculación y mejorar su calidad espermática. Hoy por hoy también vemos muchos varones que por el tema del culto al cuerpo están usando anabólicos esteroideos y esto daña la calidad espermática. La suspensión de estos anabólicos esteroideos, también por un lapso de cuando menos un ciclo de espermatogénesis, 70 90 días, podría mejorar la calidad espermática y hacer que este varón llegue con mayor opción a un procedimiento de baja complejidad, en el cual, vuelvo a repetir, debemos llegar con la mayor cantidad y calidad espermática posible, ¿no? Entonces, lo otro, hay varones que trabajan con productos tóxicos, pinturas, colorantes, anilinas en la industria textil, ¿no? Fumigantes en la agricultura, órganos fosforados, órganos clorados, pesticidas, insecticidas. Todo esto puede también, lamentablemente, pues, afectar la fertilidad. Entonces, siempre indagamos historias de cirugías. Hoy por hoy nos llegan pacientes, varones relativamente jóvenes, 40 años, que probablemente ya fueron operados de una RTU, una resección transuretral de próstata, a temprana edad, sin haberle preguntado si este varón quería o no conservar su fertilidad y en el cual podrían haber congelado previamente espermatozoides. Indagamos siempre con espermocultivos, urocultivos, si hay presente o no una infección que lógicamente debe ser tratada o una enfermedad de transmisión sexual antes de ir a un procedimiento así sea de baja complejidad. Entonces, el tema de varicocele, doctores, siempre ha sido controversial. ¿Por qué? Porque el varicocele puede alterar la calidad espermática por el tema de un aumento de temperatura a nivel testicular que puede dañar la espermatogénesis. Además, se sabe que el varicocele también puede aumentar la fragmentación del ADN y esto podría dañar la calidad espermática o hacer que teóricamente sea menos factible el éxito de un procedimiento también de baja complejidad. Indagamos si este varón o no ha tenido orquitis, infecciones testiculares, infecciones epidimarias, o si no, si tienen antecedentes de criptorquidia o descenso testicular tardío, que también puede haber sido la causa de un problema de calidad espermática, en el cual tendríamos que solicitar muchas veces un dosaje hormonal, porque puede haber una alteración hormonal, y dando un tratamiento hormonal podríamos mejorar la calidad espermática. Y lo que les comentaba, doctores, estos factores medioambientales, radiaciones, sustancias químicas, fumigantes, pesticidas, órganos fosforados, órganos clorados, metales pesados como plomo, asbesto, cadmio, cromo, que dañan la fertilidad, y drogas recreacionales, tabaco, alcohol, drogas que también alteran la fertilidad, y suspendiendo al paciente esto por 70 90 días, podría mejorar la calidad espermática. La función sexual y eyaculatoria, lógicamente, ojo, hoy por hoy sabemos que el varón necesita tener una regular función sexual en el sentido de tener una continuidad de relaciones sexuales, porque desde ya abstinencias sexuales prolongadas pueden aumentar, y está demostrado, la fragmentación del ADN. Entonces, siempre importantísimo el examen físico en el cual nosotros registramos patologías que tengan influencia sobre la fertilidad, o sea, signos de hipoandrogenismo, hipogonadismo. Importante ver, pues,
la configuración corporal, cómo está el tórax del paciente, si tiene o no ginecomastia, distribución del vello facial, del vello axilar, del vello a nivel del tronco, vello púbico importante, y el examen urogenital importantísimo. Muchos nos han hecho creer del tamaño del pene, que si bien puede ser en cierto modo importante para la esfera sexual, aquí en el tema de fertilidad es muy importante la palpación de testículos y el tamaño testicular, ¿no? Siempre digo a mis pacientes, hago así como que mucho importa el tamaño testicular, porque lógicamente habiendo mayor parénquima testicular puede haber mayor producción espermática. Entonces el espermatograma es importantísimo para poder saber si este paciente va a acceder o no a un procedimiento de baja complejidad para con su pareja, ¿no? Los exámenes que siempre pedimos, ¿no? En ese caso, básicamente, si hay una oligospermia, podemos pedir un dosaje hormonal en el afán de que si hay una alteración hormonal, podríamos mejorar la calidad espermática, ¿no? Si pedimos un cariotipo, ¿no? En sangre periférica, en leucocitos, sospechando una anomalía genética, ¿no? Que en el FERTE, por decir que vemos con relativa frecuencia, lógicamente esto va a limitar la posibilidad de ir a un procedimiento de baja complejidad y deberíamos sí pensar en uno de alta complejidad, ¿no? Pedimos siempre espermocultivos, anticuerpos antiespermáticos que se puede pedir a veces o no, que se puede pedir en semen o en sangre, el test de fragmentación del ADN que cada vez ha sido más exigente, ¿no? Antes debía ser menos de 30, luego menos de 27, y por hoy quieren que sea menos de 20 hasta menos de 15, ¿no? Entonces, prácticamente practicamos exámenes radiológicos que hoy por hoy se han visto pues superados por una buena ecografía testicular, un ecodoppler testicular, la biopsia testicular en la cual muchas veces podemos recuperar espermatozoides, pero quiero que entiendan que biopsia testicular básicamente ya limitaría al paciente únicamente para un procedimiento de alta complejidad. ¿Qué tratamiento médico, como cuando me dio esta disposición mi amigo el doctor Víctor Figueroa, qué tratamientos médicos adyuvantes tenemos para mejorar una calidad espermática, ¿no? O sea, si hay una disfunción sexual, o si bien hoy por hoy existen medicamentos, ¿no? Como estos inhibidores de la fosforesterasa tipo 5, ¿no? El Viagra, el Cialis, el Levitra, con diferentes nombres genéricos de sildenafilo, vardenafilo, tadalafilo, que hoy por hoy van a mejorar función sexual para que el varón pueda lógicamente, y también la irrigación ser mejorada, pueda haber una mayor frecuencia de relaciones sexuales. Si hay disfunción eyaculatoria, lógicamente nos va a ayudar en caso de diabetes el manejo disciplinado de esta diabetes por estar a cargo del endocrinólogo. A veces intentamos que el paciente tenga relaciones sexuales con la vejiga llena para que pueda eyacular, o damos estimulantes alfa-adrenérgicos, que son pues básicamente fármacos de tipo anticolinérgicos o a veces antihistamínicos como la pseudoefedrina, que van a ayudar a cegar el cuello, y al momento de la relación sexual con el cuello cerrado, lógicamente el varón podría tener mayor volumen eyaculatorio y no tener una eyaculación retrógrada, sino anterógrada. Causas inmunológicas, muchas veces pues a veces hay que dar terapias inmunosupresivas, ¿no? Como corticoides o la ciclosporina, ¿no? Cuando hay infertilidad inexplicada, ni modo, habría que ir a un procedimiento de alta complejidad. Cuando hay hipospermia, muchas veces el paciente mejora, ¿no? Dando tratamiento con gonadotrofinas colónicas humanas, ¿no? Damos gonadotrofinas colónicas humanas, HCG o GCH por las siglas en inglés o en español, de 5.000 unidades, 2 veces por semana, por 8 o 12 semanas o a veces por más tiempo, y mejora el volumen espermático. Ojo, en la hiperviscosidad muchas veces damos fármacos que son mucolíticos, ¿no? Como el benzibrom o bisorbón, que siendo mucolíticos a nivel del moco bronquial ayudarían también muchas veces en el tema de una hiperviscosidad o consistencia aumentada a nivel seminal. Si hay la bioquímica normal, ¿no? Entonces el tema de bioquímica seminal, en el cual se mide fructosa, ¿no? Ácido cítrico, puede estar asociado a un hipoandrogenismo, y también el tratamiento con gonadotrofinas o a veces con el citrato de clomifeno, que es un antiestrogénico, puede ayudar para el tema de fertilidad. Importante descartar que hay, si hay una infección o no. Muchas veces puede ser una uretritis específica, que suelen ir muy bien antiguamente con la minoxicilina, hoy por hoy con la doxiciclina. Si hay una espermaglutinación, mucho ayuda el ácido ascórbico, un potente antioxidante, para el tratamiento de tratar de disminuir una espermaglutinación. Terapias hormonales tenemos, doctores. El andrógeno testosterona sería solo en casos en los cuales la testosterona estuviera realmente baja, ¿no? Porque más bien, doctores, si damos testosterona, partamos de la premisa de la gente que usa anabólicos, esteroideos, al tema de fisicoculturismo, ¿no? Body fitness, body lifting, todo este tema. El tema es el siguiente:
anabólicos esteroideos puede llevar a bloquear el eje hipotálamo hipofisiario hormonal y convertirse la testosterona en el mejor anticonceptivo masculino, el enemigo público número 1 de la fertilidad masculina. Si podemos usar más bien, doctores, gonadotrofinas colónicas humanas y análogos, ¿no? LH, FSH, ¿no? HMG, FSH pura, que también utilizamos lógicamente en varones. Utilizamos mucho el clomifeno, tamoxifeno, ¿no? Hormona de crecimiento, no mucho por el tema de costos, ¿no? Y difícil acceso a la mayoría. Utilizamos también dentro del tratamiento hormonal, doctores, inhibidores de la aromatasa, ¿no? Que utilizan mucho ustedes para el cáncer de mama y sé que también en fertilidad, como anastrozol o letrozol, ¿no? El tratamiento del hipogonadismo, sobre todo el hipogonadotrófico, es con gonadotrofinas. El tratamiento del hipotiroidismo, hormonas tiroideas, y a veces necesitamos ayuda también del endocrinólogo, al igual que el tratamiento de la hiperprolactinemia, si bien podemos comenzar tratamiento con hormonas tiroideas y hoy por hoy la cabergonina antes que la bromocriptina, muchas veces vamos a requerir apoyo del endocrinólogo, sobre todo a veces nos llegan pacientes con hiperprolactinemia tremenda, en el cual lógicamente hay que descartar la presencia o no de un microadenoma hipofisiario mediante una resonancia nuclear magnética de la ciática. Tratamiento de hiperplasia adrenal congénita con tratamiento con cortisol. Tratamiento antioxidante que muchas veces no, ustedes los ginecólogos lo pueden poner en tela de juicio, pero hoy por hoy se ha comprobado, doctores, que fundamentos para su uso, para ver por qué usamos tratamientos antioxidantes. Los radicales libres derivados del metabolismo del oxígeno, las especies reactivas de oxígeno, ¿no? EROS, le llamamos nosotros, dos especies reactivas de oxígeno, los gringos ROS, o las siglas en inglés, Reactive Oxygen Species, son producidos por las células germinales y por leucocitos polimorfos nucleares. Entonces, desempeñan un papel fundamental en la fisiología normal del espermatozoide. Entonces, los antioxidantes van a intervenir en procesos tales como capacitación espermática, reacción acrosómica, fusión con el ovocito y estabilización de la cápsula mitocondrial y condensación de la cromatina. Lógicamente, esos son fundamentos por el cual, lógicamente, nosotros usamos muchas veces antioxidantes. Yo sé que ustedes también muchas veces nos envían al paciente ya habiendo iniciado un tratamiento antioxidante. Los más usados, ¿no?, para tratar el estrés oxidativo, presente muchas veces en el factor masculino, son vitaminas, minerales, oligoelementos, aminoácidos, como la L-carnitina, vitamina C, que es el ácido ascórbico, la coenzima Q10, que es la ubidecarenona, vitamina E, tocoferol, el zinc, el selenio, complejo vitamínico B, sobre todo la B9, que es el ácido fólico, ¿no?, astaxantina, carotenoide, y hoy por hoy se está utilizando también estos dos potentes antioxidantes, tanto la astaxantina, anteriormente mencionada, como el L-glutatión, ¿no? Entonces, terminando, doctores, el temor a lo que piensen los demás es la prisión más grande en la que viven las personas, ¿no? Entonces, básicamente eso, doctores. Muchas gracias. No sé, creo que las preguntas quedan para el final, ¿no? Hola. Doctor Maslazo, muchas gracias. Brillante exposición. Y le ruego nos pueda acompañar para poder resolver las preguntas al final de este seminario. Muchas gracias. A continuación, entonces, tenemos al doctor Juan Alemán, a quien ya tuvimos el gran honor de presentar. Doctor Juan Alemán, la pantalla es suya. Muy bien. ¿Me escuchan bien, no? Sí. ¿Juan Carlos? Sí, doctor. Ya. Voy a poner mi PowerPoint, ¿ya? ¿Sí? Sí. ¿Se ve correcto? No, doctor, todavía no se ve la presentación. Ahí Vamos a ya. presentar, compartir pantalla. Ah, ya, correcto. Vamos, un ratito, disculpa. Presentar primero, ¿no es cierto? Presentar. Sí, doctor. Compartir pantalla. ¿Toda la pantalla? Ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos. Pantalla completa. Ahí vamos a la presentación, doctor. Ya está compartiendo. Voy a la presentación. ¿Tengo la presentación? Sí, le damos a la copita, doctor, por favor. Ahí vamos a la copita. Eso que me viernes. Se ve bien, ¿no? Ya, muy buenas noches.
noches. En primer lugar, agradecer al comité organizador de los eventos científicos de la Sociedad Peruana de Obstetricia y Ginecología, en especial en la persona del doctor Víctor Figueroa Ceballos por la invitación a este simposio. Nos han encargado de hablar sobre costo-efectividad en los tratamientos de baja complejidad. Y hablar de costo-efectividad a médicos no es sencillo, porque se supone que, salvo que hayan hecho estudios de economía en la salud, porque hay que hablar de análisis de costos. A mí también me ha costado trabajo entender y ver cuál es la diferencia con el costo-beneficio, con el costo-utilidad, etcétera, etcétera. No es sencillo, pero haremos el intento, ¿no? Como decía, este tema de análisis de costos, tanto en los centros públicos como privados, ha ido suscitando mucha importancia en los últimos años, en razón de que tanto el entorno económico como social han impulsado cambios tanto en la organización como en la gestión de estos centros de atención tanto públicos como privados, ¿no? Donde el objetivo prioritario es la búsqueda de la eficiencia. Entonces, esa es la importancia de los análisis de costos, en este caso de la economía de la salud. Existen diferentes tipos de análisis de costos hospitalarios, digámoslo así, ¿no? Y los 4 más frecuentes utilizados en la salud son los de minimización de costos, ¿no? Que hoy en día tanto viven sobre todo en el sector público. Costo-beneficio, costo-efectividad, que es nuestro tema de ahora, y costo-utilidad. Son totalmente diferentes. Y ahí tenemos, por ejemplo, lo que nosotros vamos a tocar ahora, ¿no? El análisis costo-efectividad, ¿no? Baja complejidad. Y como vemos, pregunta, ¿hay comparación entre 2 o más alternativas? Por ejemplo, baja y alta complejidad, sí. ¿Se examinan los costos como las consecuencias de las alternativas examinadas? Sí. De ahí entra lo que es el análisis de costo-efectividad, ¿no? Y vamos a hacer un poco de distinción con el costo-beneficio. En el caso de los análisis de costo-efectividad, los beneficios de las estrategias a evaluar no son equivalentes, ¿no? Y más bien son medidos en unidades naturales de movilidad, por ejemplo, movilidad, mortalidad o calidad de vida. Vamos a explicar un poquito esto. Por ejemplo, los beneficios de las estrategias a evaluar no son equivalentes. Por ejemplo, en una inseminación, en vez de un INSI, no hay equivalencia, ¿no? Y sin embargo, ahí la medida en unidades naturales es acumulación de nacidos vivos en determinado tipo, ¿no? Por poner un ejemplo. El análisis costo-beneficio, el análisis costo-efectividad expresa el costo de una intervención en unidades de éxito o efecto. En este caso, cuántas salieron beta positivo, cuántas llegaron a embarazo clínico, cuántas bebé en casa, ¿no? Son unidades de éxito. Y ahora, ya habiendo un poco aclarado el panorama con respecto a lo que es costo-efectividad, ¿cuándo empezamos con la baja complejidad? ¿Cuándo comenzamos con la alta complejidad? Ya yendo a lo nuestro, a lo que realmente meramente médico, ¿no? Vamos a hacer la siguiente distinción. En el brazo de diagnóstico de enfermedad leve tenemos muchas de las causas por las cuales nosotros podemos empezar de todas maneras con la baja complejidad. ¿Se me escucha bien, no, Juan Carlos? Sí, doctor. ¿Juan Carlos? Sí, doctor, sí se escucha. Por ejemplo, problemas en el moco cervical. A nadie se le va a ocurrir ir a un FIP directamente si el problema es solamente moco cervical. Estudio el moco, cultivo el moco, soluciono el problema del moco cervical y eso puede ayudar a que la paciente salga embarazada. Cuando es enfermedad de causa desconocida o inaparente, lo vamos a tratar más adelante,
si hay todas unas variantes. En endometriosis leve, ¿no? Por ejemplo, es verdad que no existe correlación entre las clasificaciones y la severidad de la enfermedad para lo que es infertilidad, pero generalmente los pacientes con endometriosis leve salen embarazadas con baja complejidad. Alteraciones de las trompas de falopio, pero que, sin que estén construidas las trompas, ¿no? Hay que darle oportunidad al menos 3-4 siglos a que esa paciente consiga embarazo. Trastornos leves de la ovulación, ¿no? Pueden ser pacientes las llamadas oligobuladoras, que ovulan tarde, por decir, en el día 18 o 19 del ciclo, ¿no? Y a veces con dosis muy bajas de clomifeno o gonadotropinas, ovulan adecuadamente y embarazan. En el brazo extremo de la derecha, sí que tenemos que empezar de todas maneras con alta complejidad. Por ejemplo, lesión severa o ausencia de la trompa de falopio. ¿No? En este caso, no hay vuelta que dar. Hay una paciente que tiene ausencia de trompa por alguna razón, una sapectomía bilateral, ¿no? O una enfermedad pélvica inflamatoria realmente severa con hidrosalpinx bilateral, no vamos a estar pensando en baja complejidad. Hay que ir de frente a la alta complejidad. Endometriosis severa, ¿no? Con endometriomas, con hematosalpinx, ¿no? Con implantes por todas partes, ¿no? Con el CA-125 discretamente elevado, con dolor pélvico tremendo. No vamos a pensar, pues, en comenzar con baja complejidad. Alteraciones severas de la ovulación, pacientes oligobuladoras o pacientes, digamos, que tienen un cuadro no muy común, que es el tema de los picos prematuros de LH, que no es fácil diagnosticarlos. No vamos a pensar en baja complejidad. Alteraciones inmunológicas con trascendencia reproductiva, ¿no? Esos hipotiroidismos con anticuerpos muy positivos, pacientes lúpicas, ¿no? Sin deformativa porque no está indicada ahí la gestación, pacientes con artritis reumatoides, ¿no? Entonces, donde realmente se ve pues una calidad muy deteriorada del ovocito, no vamos a empezar con baja complejidad, a no ser que la paciente insista hasta que se convenza. Cuando hay necesidad de diagnóstico genético preimplantación, lógico, ¿no? Nos dice la paciente o el paciente, tengo un hermano que ha tenido hijo con Down, ¿no? O con retardo mental, etc. Tenemos que ir a la alta complejidad y hacer diagnóstico genético preimplantación. Definitivamente. Pacientes mayores de 43 años, mayores de 65, ¿no? Uno ahí tiene que entrar de frente con la complejidad. O si no, otros trastornos diagnosticados como severos, ¿no? Entonces, nosotros de entrada tenemos casos en los cuales sabemos que podemos comenzar con baja complejidad y otros que de entrada tenemos que entrar con alta complejidad. Es así. Lógicamente, en ese rango hay una, digamos, gama grande en la cual entra la expertise y la experiencia del infectólogo. Por ejemplo, una paciente de 39 años con anticoagulina 0.8, con una cuenta muscular de 5, ¿no? Y que la muestra de glucosa es normal. Yo pienso que si la paciente desea intentar 3-4 ciclos con baja complejidad, se le puede dar la chance, ¿no? ¿Y por qué ese número mágico? Porque la eficiencia reproductiva humana es aproximadamente 25% por ciclo, ¿no? Y por eso que nos extendemos a 3-4 ciclos de baja, a ver si resulta, si no va al alto, ¿no? Todo tiene un porqué, un racional. Y en medio tenemos los diagnósticos de infertilidad, factores masculinos, como la lipocele, que dio el doctor, infecciones genitales, traumatismos, alteraciones de detección y evacuación, la zoospermia, que vamos a hablar después, ¿no? Y todo lo demás, diseminación, fecundación in vitro, etc. Entonces, no es fácil, cuando tenemos el rango intermedio, de decir,
inseminación in vitro e INVO en Colombia. Vamos a explicar qué es INVO, ¿no? Habíamos dicho primero qué son costos médicos directos y qué son costos médicos indirectos. Cuando nosotros le damos de alta a una paciente y le decimos, señora, usted tiene que reposar 7 días o 10 días, ¿no? Ya la paciente no va a trabajar, lógicamente. Esos son costos médicos indirectos, porque la paciente no va a producir esos días de permiso médico. En cambio, los costos médicos directos se entienden son los procedimientos hechos en el hospital, en la clínica, etc., ¿no? Son costos médicos directos. Y este estudio era para comparar pues, estos tres métodos de reproducción asistida, y el INVO es una metodología que es útil desde el punto de vista costo-efectividad, porque realmente simula el in vitro, pero la fertilización, que es en una cápsula, no se da en la incubadora artificial que usan los embriólogos en su laboratorio, sino la fertilización se da en una cápsula que se deja en la vagina de la mujer algunos días, ¿no? Entonces, y después cuando pasan 5 días, 6 días, 7 días, se retira, sobre todo 5 días, en estado de blastocisto, y después se hace una transferencia embrionaria. Pero igual hay que aspirar, hay que hacer todo lo demás de alta complejidad. Pero el ahorro está en que no se usa la incubadora de los amigos embriólogos, ¿no? Y otras cositas más. Ese es el INVO. Entonces, en esta publicación hubo un análisis costo-efectividad bien interesante de la inseminación artificial. Y este es el tema de baja complejidad. Miren ustedes acá el costo total de un ciclo de inseminación artificial. No se asusten por estas cifras, porque son pesos colombianos, ¿no? Realmente son como 3.800 soles, ¿no? Entonces, vean ustedes que tanto en procedimientos, laboratorios, medicamentos e imagenología, siempre el procedimiento para ellos, para este instituto que trabaja para esa universidad, el primer procedimiento va a ser, el primer ciclo, el procedimiento siempre va a ser lo que más lleva del presupuesto, en razón de que ellos para realizar una inseminación, como es lógico, hacen histerosalpingografía o laparoscopía, ¿no? Y por eso que se dispara acá la barra de procedimientos. Laboratorio, de baja complejidad, medicamentos, tabletas o gonadotropinas en baja dosis, y seguramente en imagenología en los segmentos ovulatorios, ¿no? Pero esto es, ¿no? Sin embargo, cuando se hace lo siguiente, ¿no? Ya se ve el costo por ciclo de inseminación artificial, el segundo ciclo cuesta mucho menos, el tercer ciclo y el cuarto ciclo también mucho menos, ¿no? Miren casi la tercera parte, ¿no? En soles peruanos más o menos 1.800 soles, ¿no? Para la seguridad social colombiana, ¿no? Entonces, lo importante de comparar esto para lo que es inseminación artificial es el punto de que ya a partir del segundo ciclo baja tremendamente, y eso lo hace muy bien costo efectivo a la inseminación intrauterina. Este es un trabajo presentado en el año 2020 en Human Reproduction por un holandés, Nicolai, ¿no? Sobre costo-efectividad de la reproducción médicamente asistida o el manejo expectante de la subfertilidad inexplicable. ¿Cuándo iniciar el tratamiento? Vamos a explicar un poco esto. O sea, esta revisión sistemática muy interesante se hizo para mujeres que tenían, llamemos su fertilidad, infertilidad, ¿no? Infertilidad inexplicable. Después vamos a decir qué significa infertilidad inexplicable, ¿no? Y vamos a ver también qué cosa es manejo expectante, así como hay manejo expectante en embarazo ectópico, manejo expectante en placenta previa y manejo expectante en medicina reproductiva. Vamos a ver. Se define su fertilidad inexplicable o infertilidad sin causa aparente o infertilidad inexplicable a todas aquellas parejas que teniendo ella una o dos trompas permeables, ovulación, y él
un año pasado buscando bebé y no ha encontrado bebé. Eso es su fertilidad inexplicable. ¿Qué cosa es manejo expectante? Es durante 12 años dejarlos, no a su libre albedrío, hacerles conocer cuáles son sus días fértiles y ver qué pasa después de un año. Pero nada, ni siquiera coadyuvantes, ni siquiera menos clomifeno, letrozol, ¿no? Ya ustedes saben lo que es inseminación intrauterina con estimulación ovárica y saben lo que es una fertilización in vitro, ¿no? Entonces, este grupo de trabajo presentó los siguientes 5 escenarios, ¿no? El primer escenario, en el año 1 hacían fertilización in vitro, en el año 2 manejo expectante y en el año 3 manejo expectante. El segundo grupo, primer año manejo expectante, segundo fertilización in vitro y tercer año manejo expectante. En el tercer grupo, manejo expectante y fertilización in vitro. El cuarto grupo, inseminación intrauterina con estimulación ovárica. Si no salían embarazadas, al segundo año hacían FIP. Si no salían embarazadas, en el tercer año manejo expectante. Y el último grupo, manejo expectante, inseminación, y si no salían embarazadas, iban a FIP, ¿no? Entonces, en la revisión sistemática que hicieron enorme, agruparon en esos 5 grupos, ¿no? Y van a ver ustedes con sorpresa los resultados. ¿Cuál ha sido más costo efectivo? Vamos a ver. En el caso del modelo analítico para lo que es manejo expectante, inseminación, IVF, fue así, ¿no? Primer año, empiezan, ¿no? Y manejo expectante, manejo expectante. Si no embaraza, si embaraza, nacido vivo. Puede ser 1 o 2, ¿no? Y si no embaraza, van a inseminación, ¿no? En inseminación, si embarazan, único o múltiple. En inseminación, si no embarazan, van a IVF, ¿no? Y ahí están los porcentajes, como van quedando. Y IVF, nace vivo, único, ¿no? Si no embaraza, ya cancelan el seguimiento, ¿no? Entonces, este modelo analítico de decisión de Markov se llama, para este tipo de análisis de costo-efectividad en caso de reproducción humana, se hicieron en todos los otros grupos. Vamos a ver los resultados, ¿no? El resultado. Fíjense ustedes. ¿Qué grupo tuvo la mayor probabilidad acumulada de nacido vivo? Que era el objetivo del trabajo, ¿no? Aquel grupo que primero hicieron el primer año manejo expectante. Acá está la fecha. Si no salían embarazadas, inseminación. Y si no salían embarazadas, recién fertilización in vitro. Nosotros, con mucho orgullo en el Hospital Baiza, podemos decir que de manera, no sin saberlo, hacemos eso. No tanto manejo expectante, pero sí, ¿no? Relaciones dirigidas, si no funciona, inseminación, si no funciona, fertilización in vitro, ¿no? Y el siguiente grupo que tenía mayor probabilidad acumulada de nacido vivo fue el que comenzaron con inseminación en primer año. Si no resultaba, fertilización in vitro, y si no resultaba, manejo expectante. Y un buen 61.8% de nacido vivo después de 3 años de intentar, ¿no? Según la revisión sistemática, ¿no? Ustedes saben, allá en Europa hay mucho apoyo estatal para los tratamientos de reproducción asistida, ¿no? Y otro factor importante es ver los costos medios, ¿no? Igual, ¿no? Realmente el tercer grupo, manejo expectante, fin, ¿no? Se llevó las palmas con la menor cantidad de costo medio, casi 4.000 euros, ¿no? En 3 años, ojo, 3 años. Y el que se llevó la mayor cantidad de costos medios fue el que se hizo primero inseminación, acá está con 8.967, seguido de FIP y al último manejo expectante, ¿no? Entonces, fíjense ustedes, acá pueden entrelazar la probabilidad acumulada de nacido vivo con los costos medios y ahí va saliendo el concepto de costo-efectividad. Vamos con la siguiente.
curva de esta opción, manejo expectante, inseminación, fertilización in vitro, ¿no? Que es esta roja, que generalmente acá son en los 3.200 euros después de 3 años, después de 3 años de intento. Y con una expectativa de 0.5 probabilidad del beneficio, ¿no? Y se cruza con la agresiva, ¿cuál es? No, con la que es manejo expectante in vitro, ¿no? Se cruzan acá, en este costo. Lógicamente, inicialmente, tenemos bien alto este protocolo, por razón de ser de que manejo expectante, y es súper cómodo, ¿no? Pero después va cayendo y va haciendo más costoso a medida que van pasando los meses, ¿no? Pero bien interesante. Lógicamente, las otras alternativas están muy por debajo del costo de efectividad, ¿no? Es así como se maneja la costo de efectividad, ¿no? Nosotros ni por aquí, cuando nos hablan de estas cosas, porque realmente es análisis de costos, ¿no? Conclusión, ¿no? Las políticas más rentables para este tipo de pacientes, ¿no? Pacientes que están entre 30 y 38 años con su fertilidad inexplicada, eran manejo expectante IVF y manejo expectante inseminación IVF, que es lo que generalmente nosotros hacemos, ¿no? Muy bien, ahora vamos a pasar a otro punto. Igual seguimos con las experiencias europeas. Ellos tienen la data bien interesante y aparte de eso, el apoyo gubernamental es amplio y permite estos estudios, ¿no? En Holanda, en su universidad de su capital, en el año 13 se hizo una tesis muy bonita, donde se veía el costo-efectividad en medicina reproductiva en varias cosas, ¿no? Que eran interesantes, también en baja complejidad, ¿no? Vamos con ello, ¿no? Primero, costo-efectividad de las pruebas de tropas de falopio permeables, ¿no? ¿Qué tanto puede ayudar una histerosalpingografía? ¿Qué tanto puede ayudar una laparoscopía? ¿No? ¿Qué tanto realizar este método que tanto le duele a las pacientes? No todas, pero duele cuando no se hace bien, ¿no? ¿O qué tanto este estudio costoso de contubación, ¿no? Lo vamos a ver con este estudio de los holandeses, ¿no? Disculpen que esté en inglés, pero bueno, con el inglés básico se entiende, el inglés técnico, ¿no? Entonces, el objetivo de esta parte era, ya que no hay acuerdo completo en las guías sobre el diagnóstico más efectivo para pruebas de hipertensión tubárica, se evaluaron estudios costo efectivos de pruebas invasivas tubáricas en parejas subfértiles, realmente ellos usan ese término, comparados con los tratamientos sin las problemas, ¿no? El análisis costo efectivo, ¿no? El trabajo analítico en la decisión, ¿no? Y todo eso. La población era, bueno, del registro de la revisión sistemática, ¿no? Los métodos se agruparon seis grupos, me parece, que lo vamos a ver más adelante en otro cuadro de mejor manera, ¿no? Y el objetivo principal era la tasa acumulada de nacimientos vivos después de 3 años, muy parecido al anterior. ¿Cuántos embarazos se acumulaban a los 3 años de haber dado, ¿no? Una de las políticas, ¿no? Bueno, un objetivo secundario era el costo por pareja, ¿no? Y vemos acá, vamos uno por uno. Acá están los 6 grupos, ¿no? A lo largo de 3 años. El escenario 1, sin diagnóstico y sin tratamiento, ¿no? Manejo expectante. El grupo 2, sin diagnóstico y con tratamiento inmediato. ¿Cuál es el tratamiento inmediato? Llega la pareja, ya hacen 3 ciclos de fin. Y si no embaraza, hacen manejo expectante. Y acá, al final de los 3 años, observan la tasa de embarazo, ¿no? Igual, acumulado. El escenario 3, sin diagnóstico y con tratamiento retrasado, ¿no? O sea, manejo expectante, 12 ciclos. No embaraza, 3 ciclos de IVF, no embaraza, manejo expectante. Y vemos cuántas han embarazado. Para el caso del escenario 4, que es
histerosalpingografía y tratamiento respectivo, ¿no? ¿De acuerdo a esto? Hay dos brazos. Un brazo en el cual no hay permeabilidad tubárica y en el cual hay al menos una trompa permeable, ¿no? Entonces, para este caso, al menos una trompa permeable, igual es decir, 12 ciclos de manejo expectante, 3 ciclos de IVF y si no embaraza, manejo expectante. Y para los que no tienen pues permeabilidad tubárica, de diferente lógico, 3 ciclos de IVF, si no embaraza, manejo expectante y al final ven la tasa acumulada de embarazos. Vamos con el escenario 5, histerosalpingografía, ya comienza con las imágenes, ¿no? Histerosalpingografía y la paroscopía diagnóstica para casos en que la histerosalpingografía haya observado que no hay permeabilidad tubárica. Se abren dos brazos, una con al menos una trompa permeable y sin trompa permeable. En el caso de que al menos tenga una trompa permeable, hacen el siguiente esquema: 12 ciclos con manejo expectante, 3 ciclos de IVF y si no embaraza, manejo expectante. Y acá también, ¿no? De frente IVF, como es lógico, si no embaraza, manejo expectante. Y el último grupo, ¿no? El escenario 6, que pena que no sale todo, ¿no? En mi computadora también, pura laparoscopía diagnóstica con tratamiento respectivo. Y se abren dos brazos, al menos uno o ninguno. Si es una trompa, 12 ciclos de manejo expectante, 3 de IVF, si no embaraza, manejo expectante. Y si no hay ninguna trompa de frente IVF, 3 ciclos. Si no embarazan, manejo expectante y al final ven cuántas embarazan. ¿Ya? Entonces, esos son los 6 escenarios. Y vamos a ver cuál es el escenario que tuvo mejor costo-efectividad. El escenario que tuvo mejor tasa de embarazos acumulados y menor costo. Vamos a ver. Así hay sorpresas, ¿no? Miren ustedes, ¿no? Acá están los 6 escenarios y la media de nacimientos vivos, ¿no? Al 95%, 15 se llevó las palmas este grupo, ¿no? Con 0.778, el escenario 5. Y un escenario muy lógico, que llega la paciente, ¿no? De 30 a 38 años, con su fertilidad inexplicada, y le pides una histerosalpingografía, ¿no? Una histerosalpingografía, ¿no? Y la laparoscopía diagnóstica cuando la histerosalpingografía dice que no hay permeabilidad tubárica. Es hasta cierto punto lógico. Cuenta cómo si tiene lugar la baja complejidad, los estudios de baja complejidad. Hay que hacer una revisión sistemática extensa, hecha por un grupo holandés a pedido de su gobierno para que cuanto más invierten en reproducción humana en su país, ¿no? Y costo por pareja, ¿no? Costo por pareja. ¿Quién se lleva las palmas? Casi el mismo grupo. 5.428 euros en 3 años. Entonces, esto es para que vean ustedes que cuando tengan una paciente de 30 a 38 años, que se ha pasado un año buscando el espermatograma normal, ovula, y las trompas permeables, supuestamente, ¿no? Entonces le pidan histerosalpingografía, ¿no? Y en caso que la histerosalpingografía nos diga que una o dos trompas no funciona, no está permeable, le hacen una parte. Esto es costo-efectividad, ¿no? Seguimos. Las conclusiones, lo mismo, ¿no? En la primera parte nos dice que el escenario costo-efectivo, ¿no? Para pruebas tubáricas no se hace, ¿no? Sobre todo en mujeres más jóvenes de 38 años, hay que retrasar al menos 12 meses el fin. O sea, una paciente menor de 38 años, ¿no? Por lo menos, que no tiene pruebas tubáricas, ¿no? Entonces, por lo menos retrasar 12 meses la fin, ¿no? No lo introducí a propósito porque ustedes mismos estaban en la introducción. En cambio, cuando la paciente sí es mayor de 39 años, de frente, ¿no? Por eso dice acá, y no hacer pruebas tubáricas y empezar inmediatamente IVF, tratamiento de edad mayor de 39. En cuanto a estudios diagnósticos invasivos, ¿no? Como hemos visto en los resultados, HS, histerosalpingografía enseguida por tratamiento respectivo, o la paroscopía diagnóstica
igual, ellos también revisaron la costo-efectividad en estrategia de tratamiento con mujeres con síndrome de ovarios poliquísticos y citrato de clomifeno. Cuando ha fallado el citrato de clomifeno. Me voy a esperar un poco, ¿ya? ¿Quién nos recuerda, no? ¿Quién nos recuerda a estos señores? Desde 1940, batallando con este tema, van más de 80 años, justamente el año pasado en Dinamarca, que tuvimos el agrado de asistir en el Congreso de la EFA. Se habló nuevamente que ahora para las adolescentes, la ecografía con morfología poliquística no vale. Entonces, y así, cada 5 años esto tiene cambios. Y estamos desde 1940. Agradecer siempre a estos señores por la luz que nos han. El objetivo de este estudio fue evaluar el costo-efectividad de escenarios para mujeres con PECOS, quienes ovularon con citrato clomífeno, pero no concebían después de 6 ciclos. Igual, se arman 6 escenarios, ¿no? El escenario 1, de frente le das 3 ciclos de IVF. El segundo escenario, clomifeno, 6 ciclos, IVF 3 ciclos, pero también fin de tratamiento. Escenario 3, gonadotrofinas, 6 ciclos, IVF 3 ciclos, fin de tratamiento. Escenario 4, gonadotrofinas, 12 ciclos, ¿no? 3 de IVF, fin de tratamiento. El 5, clomifeno, 6 ciclos, gonadotrofinas, 6 ciclos, IVF 3 ciclos, fin de tratamiento. Y el 6, citroclomifeno, 6 ciclos, gonadotropina, 12 ciclos, IVF 3 ciclos. Se supone que todas ellas primero habían recibido 6 ciclos de citrato de clomifeno, habían ovulado pero no habían embarazado. A ver, vamos a ver. ¿Cuál creen ustedes que es el escenario que dio mejores resultados? Vamos a ver. Vamos a ver este. ¿Ya? Miren ustedes, ¿no? La media de nacimientos vivos, ¿no? ¿Quién se lleva las palmas? Se lleva las palmas. El escenario 6. 6 ciclos de citrato de clomifeno, 12 de gonadotropinas y 3 ciclos de FIP, ¿no? En el camino van saliendo embarazadas. ¿No? ¿Y quién le sigue? Le sigue el escenario 4. Miren, 12 ciclos de gonadotropinas y 3 de FIP. O sea, gonadotropinas, ¿no? No funcionó el citrato de clomifeno, vamos a gonadotropinas, ¿no? Y vamos a ver el costo por pareja, ¿no? ¿Quién es el menor costo por pareja? Ya, igual, ¿no? Acá, ¿no? El escenario 5, quizás el escenario 2, ¿no? 6 ciclos de citrato de clomifeno y 3 ciclos de IVF, 7.548, ¿no? Sí. Y después seguía el escenario 5, 6 de citrato, 6 de FSH y 3 de IVF, ¿no? Pero están cerca nomás el escenario 6, que tiene mayor tasa de acumulados, ¿no? 7.28, lógicamente interesante, ¿no? Entonces, súper importante, ¿no? Y va contra más o menos el estándar que tenemos nosotros, puede dar hasta 12 meses, ¿no? Pero así salió. El costo de efectividad salió que este es más costo efectivo. 6 de clomifeno, 12 de gonadotropinas, por último 3 de IVF, ¿no? Más costo efectivo. Un poco largo esto, pero nosotros concluimos que mujeres que les fallaron a concebir después de 6 ciclos de citrato de clomifeno, el tratamiento más costo efectivo parece ser una continuación de 6 ciclos de clomifeno, seguido de 6 a 12 ciclos de gonadotropinas y 3 ciclos de IVF, ¿no? Lógicamente que se necesitan más estudios para hacerlo más pesada esta evidencia, pero ya, ¿no? Es una revisión sistemática. Interesante. Igual, ya nos falta poco para terminar, ¿no? Hicieron una revisión amplia en lo que es su fertilidad masculina, ¿no? Costo de efectividad, si la IU es mejor que la ICSI, la ICSI cuándo es mejor que la FI, ¿no? Y vamos a ver qué sale, ¿ya? ¿Qué recuerda este señor, no? A ver. Palermo, ¿no es cierto? ¿Qué hizo Palermo? Inventó el ICSI, ¿no? 1990 en los laboratorios de la Universidad de Bélgica, grandes recuerdos, ¿no? El Astra dice así, ¿no? La IU con o sin estimulación ovárica, IVF e ICSI son tratamientos frecuentemente usados en pareja con su fertilidad masculina. Pero no hay consenso en los parámetros seminales para cuándo indicar FI por IU o ICSI por IVF. El objetivo de este estudio es evaluar costo-efectividad, intervenciones para infertilidad masculina de acuerdo al conteo de espermatozoides mótiles flotantes. Métodos que evaluaron 3 tratamientos: inseminación con inseminación, IVF e ICSI. ¿Qué salió? Vamos a ver.
A ver, vamos a interpretar esta tabla, ¿ya? Qué interesante, miren el punto de corte, vamos a ver lo interesante que es la inseminación intrauterina, ¿no? Que no es tan oscura, es esta de acá, ¿no? Es esta de acá. Al comienzo, el punto de corte, ¿dónde es? El punto de corte es bien importante, miren, ¿ah? Nosotros, estos son, acá más o menos hay 3,5 millones, 3,5 millones de espermatozoides, ¿no? Cuenta de mótiles totales, ¿no? Mótiles totales, 3 millones, ¿no? Nosotros, para que tenga una orientación al público, clasificamos la oligospermia en leve, cuando es de 10 a 15 millones por mililitro, moderada cuando es de 5 a 10 y severa cuando es debajo de 5. ¿No? Ellos están considerando 200.000 más o menos, como, digamos, donde ya el ICSI gana, ¿no? Acá vemos, ¿no? Acá vemos definitivamente cómo el ICSI se desempeña también cuando pasa esta cifra, ¿no? En cambio, cae fuertemente la inseminación cae fuertemente cuando es menos esa cantidad, ¿no? Sí, exacto, ¿no? Entonces, lógico, la inseminación es para cosas leves, ¿no? Pero ya cuando ICSI tiene que entrar a tallar cuando es una oligospermia severa, ¿no? El costo de efectividad, ¿no? Si solo se considera el costo por nacido vivo por cada tratamiento por encima de un lavado de 3 millones de espermatozoides, la inseminación es menos costo efectivo que IVF, por debajo de 3 millones, ICSI es menos costoso. O sea, por debajo de 3 millones de espermatozoides, ICSI es menos costoso, porque es lógico, es la técnica que corresponde hacer cuando hay una oligospermia severa. En cambio, la inseminación es menos costoso cuando está por encima de 3 millones, porque es lógico, para ellos, 3 millones y un poquito más es oligospermia moderada y lo evolucionan en laboratorio de baja complejidad. Realidad holandesa, por si acaso. Listo, ¿no? Bueno, yo quería agradecer por esta oportunidad de la sociedad para llevar adelante esto y muchas gracias. Bien, muchas gracias, doctor Juan Alemán. Quédese, por favor, para las preguntas al final de este seminario. A continuación, entonces, viene la presentación del doctor Sergio Papier. Lamentamos decirle que el doctor Sergio Papier, por encontrarse en este momento en España, ya es allá alrededor de las 4 de la mañana, va a serle imposible poder estar presente para la solución de las preguntas, pero vamos a absorberlo con nuestro panel, cualquier pregunta que surja con respecto al tema del doctor Sergio Papier. Por favor, empezar con el video de la ponencia del doctor Papier. Buenas noches para todos, buenos días para mí. Estoy acá grabando la presentación desde España. Lamento no hacerlo en vivo, ya que tenemos 7 horas de diferencia, serían las 3 de la mañana para mí, con lo cual decidimos, para bien de todos, grabar esta charla. Y yo más adelante, al final, les voy a dejar mi número de WhatsApp para quien quiera hacerme una pregunta por mensaje de voz, encantado de contestarlas. En primer lugar, quiero agradecer a la Sociedad Peruana de Obstetricia y Ginecología, a su presidente, el doctor Iker Sandoval Díaz, y al coordinador, al doctor Víctor Figueroa Ceballos, por la invitación. Bueno, será para mí un gusto hablar y seguramente va a complementar las charlas que se den en este simposio para hablar de ciertos tips en la evaluación de la pareja infértil en la era de la medicina reproductiva moderna, a la que yo denomino medicina reproductiva 4.0. Primero, entender que la medicina reproductiva es la más compleja de las medicinas y necesita de un abordaje holístico, ya que a diferencia de la ciencia clásica, que analiza, fracciona, predice y usa una lógica lineal,
medicina reproductiva analiza múltiples variables que interactúan entre sí, patrones de comportamiento no lineales que perduran a lo largo del tiempo. Pero estos sistemas complejos tienen un equilibrio dinámico hasta que un disturbio significativo en el comportamiento del sistema rompe ese equilibrio. Esto indica que hemos llegado al límite y que se necesita evolucionar creando un nuevo orden. Y esto ha sucedido en el transcurso de estos últimos 40, 50 años, sobre todo con el advenimiento de la reproducción asistida. Vamos a hablar de evoluciones o revoluciones de la medicina reproductiva. Aquí llamo yo la medicina reproductiva 1.0 a la eminentemente clínica, antes de la aparición de las técnicas de reproducción asistida en los 80. La medicina reproductiva de 2.0 sería entonces aquella medicina reproductiva con el advenimiento de las técnicas de reproducción asistida, fundamentalmente la fecundación in vitro y el ICSI, que va complementando la anterior. La tercera medicina reproductiva sería la genética reproductiva, el advenimiento de la reprogenética, sobre todo en estos últimos 10, 15 años, que viene a complementar la anterior. Y finalmente la actual y la que se viene es la medicina reproductiva 4.0, que es la medicina reproductiva de precisión, la medicina reproductiva como un método de planificación familiar y también corporativa. Para esto es necesario de alguna manera repasar lo que fue la reproducción humana y asistida de estos últimos 10 años, el presente de la reproducción humana y asistida, cómo ha sido el desarrollo de las técnicas de reproducción asistida y la genética reproductiva, cómo se está viniendo la medicina reproductiva de precisión, cómo entiendo yo la medicina reproductiva 4.0 como un método de planificación familiar y qué debemos hacer ginecólogos, obstetras, especialistas en medicina reproductiva como para pegar un salto para la medicina que se viene. Primero, entender que la tasa de fertilidad de manera natural va cayendo en el mundo y de manera mucho más rápida de lo que pensábamos. Y esto tiene que ver con los derechos reproductivos, tiene que ver con el empoderamiento de las mujeres, el aumento de la prosperidad general, el acceso a la planificación familiar y sobre todo las crisis económicas, políticas, sanitarias, las guerras en todo el mundo. Y esto es una proyección por parte de la UNESCO en relación a que toda esta disminución en las tasas de fertilidad se van a equiparar en las diferentes regiones en el mundo alrededor de 2 niños nacidos por familia, aunque esto parece ser mucho peor y más drástico. Y fíjense también cómo se va acelerando esa caída de las tasas naturales de fertilidad a partir de diferentes crisis, en este caso en los Estados Unidos a partir de la crisis económica del 2008. Paradójicamente ha aumentado las tasas de nacimiento con técnicas de reproducción asistida hasta ahora de manera exponencial. ¿Por qué digo hasta ahora? Porque estamos viendo en todas las regiones también una maduración del mercado de la fertilidad y también estamos entrando a una meseta. Se estima o se estimaba que en los próximos años se van a realizar 2.4 millones de procedimientos al año y nacerán más de 500.000 niños al año. Y se estima que el 1 al 3% de la población mundial será el resultado de tratamientos de reproducción asistida para el año 2100, donde ya hay países de Suecia, Bélgica, etcétera, Israel, donde el 5% de los niños nacidos son por técnicas de reproducción asistida. Esto tiene que ver, como se dijo, al retraso en la búsqueda del embarazo espontáneo por parte de las mujeres, el mayor acceso a los tratamientos de reproducción asistida, el aumento exponencial de la criopreservación electiva de óvulos por causa social, la necesidad de realizar tratamientos de reproducción asistida para realizar estudios genéticos en los embriones, el aumento de la criopreservación para las pacientes oncológicas y también
el aumento de la gestación por sustitución por infertilidad estructural por razones de género o por el factor uterino absoluto, sobre todo en nuevos mercados en Latinoamérica como son la Argentina, Colombia y México. Por otro lado, y esto es bueno compartirlo con los ginecólogos, es que la transición es mucho más rápida para usar los tratamientos de reproducción asistida, inclusive con menos ciclos de esquemas de estimulación de la ovulación o de inseminación intrauterina, inclusive de primera opción. Y por otro lado, están apareciendo un número creciente de pacientes o de personas sin un diagnóstico formal de infertilidad que están optando por utilizar las técnicas de reproducción asistida como una forma de planificación familiar. Por lo tanto, fíjense en este update del 2017 de NICE, ya recomienda no ofrecer tratamientos de baja complejidad a parejas infértiles y ofrecer la fecundación in vitro como primera línea de tratamiento, algo que seguramente se va a discutir en la sesión de discusión final. Lo que quería decir es, con respecto a lo anterior, es que los nuevos pacientes, los millennials, están optando por los tratamientos de reproducción asistida porque los sienten como un método más eficiente y más seguro de reproducirse. Como de alguna manera, en conclusión de esta primera parte, decirles que las decisiones personales para retrasar la maternidad en tiempos de crisis son históricas. En muchos casos, esa disminución fue seguida por un repunte. No es este el caso. El descenso va a continuar inexorablemente. Y en cuanto a las técnicas de reproducción asistida, la pregunta crítica es cómo lo afectará. Las posibilidades de un nuevo baby boom después de la pandemia o después de estas crisis son poco probables. Un baby boom asistido ocurrió tras la pandemia de alguna manera, actualmente está amesetado, y lo que sí hemos visto particularmente estos últimos años es el aumento de la criopreservación de ovocitos y del estudio genético preimplantatorio para neoplasias. El otro punto a tener en cuenta es que hay una gran brecha generacional, tanto a nivel de los médicos como a nivel de los pacientes que estamos viendo hoy en día. Recordar que los pacientes que hoy vemos se comunican mejor con las imágenes, trabajan para ser tomados en cuenta y sobresalir en algo que los apasione, tienen más conciencia social y ambiental que nosotros, son pragmáticos, realistas, adaptables, resilientes, creativos y autodidactas. Pero por otro lado, los millennials que representan hoy nuestros pacientes son tecnológicamente inteligentes, tienen diferentes expectativas, motivaciones y actitudes, pero son altamente exigentes y demandantes. Además, esperan una comunicación oportuna, información habilitada por la tecnología, llámese telemedicina, llámese inteligencia artificial, y además tienen incorporado mejor que nosotros el concepto de técnicas de reproducción asistida como método de planificación familiar. El otro punto también a considerar es el aumento exponencial de la reproducción asistida y la genética reproductiva en estos últimos 10-20 años, que está entrando en una meseta, como les dije anteriormente. Y por otro lado, el inicio de una nueva etapa que es la medicina reproductiva de precisión, que yo llamo la primera versión, con inteligencia artificial, con automatización de los procesos y tal vez con la robótica, donde ya en el 2013 lo habíamos definido como la posibilidad de identificar pacientes o parejas que difieren en su susceptibilidad genética a desarrollar infertilidad y sus resultados, y que esta identificación se iba a realizar a través del análisis e integración de los datos clínicos, genómicos, farmacogenómicos, cosa que hoy en día ya es una realidad. Fíjense en esta encuesta del 2020 a diferentes empresarios de la salud por parte de la revista de Economist. Fíjense que hablando sobre el futuro, el análisis genómico, la inteligencia artificial
y la robótica eran los hechos más preponderantes que hoy es una realidad. Y fíjense la cantidad de empresas o startups que hay en el mundo ofreciendo justamente todo tipo de servicios. En ese sentido, en el año 2021, ALMER, la Sociedad Latinoamericana de Medicina Reproductiva, organizó un G20 donde nos reunimos, digamos que referentes de la medicina reproductiva en la región para pensar juntos en los desafíos que plantea el futuro de la medicina reproductiva, las tecnologías que iban a transformar nuestra forma de trabajar y ayudarnos mutuamente a pensar de manera exponencial. No voy a hablar acá de los detalles de la reunión, pero de aquí a 10 años, en el 2021, pensamos por qué no implementar de manera ya sistemática la telemedicina, los estudios y los monitoreos remotos, o la inteligencia artificial que defina y personalice los protocolos de estimulación ovárica, operadores de tecnología a nivel robótica, como ser la recuperación de ovocitos, la inyección de espermatozoides e inclusive la transferencia embrionaria. Eso hizo que en CEGIR, el centro del cual soy director médico, hayamos creado hace pocos meses un departamento de técnicas de reproducción asistida de precisión. Esto nos llevó 6 meses de organización, cuyo objetivo es estandarizar y personalizar todos los datos de los tratamientos de reproducción asistida a partir de la inteligencia artificial, la automatización y la robótica, lo que nos llevó a tener reuniones con alrededor de 15 empresas startups, además de una capacitación y concientización externa. No les voy a hablar de los detalles de este programa, pero sí lo dividimos en 3 pasos. Lo que es la etapa preconcepcional, lo que es la etapa, digamos, del laboratorio de embriología y lo que es la etapa de la transferencia embrionaria y los aspectos prenatales. En la etapa 1 probablemente debemos considerar la baja complejidad, que es el tema que hoy nos reúne. Y fíjense la cantidad de estudios de inteligencia artificial y automatización que estamos poniendo, digamos, en práctica en este journey, en este camino, en esta hoja de ruta del paciente, en esta etapa almacenando datos. En unos meses vamos a empezar a analizarlos y vamos a empezar a presentarlos. Espero el año que viene poder estar presente para poder presentarles justamente los primeros resultados. Obviamente, para pegar el salto, que ya lo vamos a hablar, primero tenemos que cambiar nuestras cabezas. Y fíjense en ese G20 las preocupaciones que surgieron de los médicos en relación a la relación médico-paciente, en relación a cómo pensar como médicos con toda la tecnología que se viene, el papel del médico como intermediario, el costo de la tecnología. Es verdad que esto agrega costos, complejiza y encarece. Sin duda tener en cuenta los aspectos sociales, éticos y regulatorios, sobre todo lo que es la protección de datos y cómo nos formamos y adaptamos a estos cambios. El otro punto que queríamos hablar, entonces uno era el acceso a la tecnología, la medicina reproductiva de precisión, y la otra es la incorporación de las técnicas de reproducción asistida como método de planificación familiar. Es decir, incorporar al conjunto de prácticas orientadas por lo general al control de la reproducción mediante el uso de métodos anticonceptivos, la prevención de enfermedades genéticas, el asesoramiento de estudio genético preconcepcional, preimplantatorial y prenatal, con el objetivo de tener o no descendientes y en su caso decidir sobre el número de hijos, el momento, las circunstancias sociales, económicas y personales. Es decir, cumpliendo de manera integral la definición de planificación familiar. Para esto necesitamos, como dijimos al principio, una comprensión más holística de los procesos biológicos y sociales que dan forma a la reproducción humana y asistida. Por lo tanto, debemos considerar la reproducción como un proceso que requiere una mirada común a eventos tan dispares como la concepción, la anticoncepción, el embarazo, el aborto, el nacimiento y también la infertilidad.
Quiero mostrar, ya para ir terminando, los resultados de una encuesta que realizamos el año pasado a profesionales médicos especialistas en medicina reproductiva de origen latinoamericano. Una de las preguntas que hicimos en esta encuesta, que va a ser publicada próximamente en el Journal Negro de Estados Unidos, sobre las principales demandas que perciben los médicos, no que demandan los pacientes, sino que perciben los médicos. Fíjense que hablan en primer término de efectividad, de costos, de empatía, de rapidez de resultados. Sin embargo, algo que perciben los pacientes millennials no es tan considerado como ser la seguridad, la tecnología o normas de bioseguridad. Es decir, que ahí se ve un poco la brecha que hay entre pacientes y médicos especialistas. Fíjense, por ejemplo, con la telemedicina. Cuando le preguntamos cuánta telemedicina hacían antes de la pandemia, el 8% lo hacía. Durante la pandemia hasta el 46%, y fíjense cómo retrocedió luego de la pandemia al 27%, que tiene que ver un poco con esas preocupaciones que existen en los médicos con la tecnología. Cuando se preguntó con respecto a la autonomía reproductiva, contestaron que el empoderamiento de la paciente es un fenómeno mucho más positivo que negativo, pero más del 75% de los médicos entrevistados reconocieron que la intervención de los pacientes condiciona su accionar médico. Yo agrego que nadie nos enseñó a comprender lo que es la autonomía reproductiva o la autonomía en medicina, con lo cual entiendo yo que tenemos que seguir ejercitando y aprendiendo de ese concepto. Con respecto a la medicina reproductiva de precisión, los profesionales consultados coincidieron que el uso que se le está dando a la medicina reproductiva de precisión es medio, lo cual muestra un amplio nivel de proyección a futuro. Y todos coinciden que la inteligencia artificial y los estudios genéticos preimplantatorios van a ser las técnicas que más van a aportar a esta nueva medicina. Para terminar, ¿cómo pasar del uso basado en la infertilidad, los tratamientos de reproducción asistida 1.0, al uso de los tratamientos de reproducción asistida como método de planificación familiar o a la medicina reproductiva 4.0? Primero, tendremos que pasar de las recomendaciones basadas en la evidencia al modelo actual de personalización de la medicina reproductiva. Por otro lado, empezar a pensar con un abordaje más holístico y de manera exponencial. Debemos implementar, a pesar de los costos, de herramientas que permitan la integración de datos clínicos y genómicos. Es fundamental estandarizar los datos para poder tener un análisis correcto y resultados correctos para poder tomar determinaciones personalizadas. También deberá cambiar el modelo de atención médica, pasar del modelo ese vertical que hasta ahora teníamos a un modelo horizontal, multidisciplinario, obviamente coordinado por el médico especialista en medicina reproductiva, dar toda la información objetiva con todas estas herramientas al paciente para que el paciente termine de definir y decidir qué quiere hacer con sus tratamientos y desde ya evaluar entre todos cuál es el rol de la baja complejidad en la medicina reproductiva que se viene. Muchísimas gracias, les dejo aquí mi WhatsApp y desde ya me pueden escribir, me pueden mandar mensaje de voz para todas las preguntas que quieran hacerme. Desde ya, a partir de mañana, ya será otro día para mí, no todavía para ustedes. Les mando un fuerte abrazo, muchas gracias por la invitación y a disposición para lo que se necesite. Buenas noches. Bien, agradecemos esta ponencia muy importante y muy leccionadora del doctor Sergio Tapia. E invitamos a nuestros expositores a una ronda de preguntas. Claudia, no sé si por el momento hay alguna pregunta del auditorio.
Yo más bien, Víctor, no sé si puedo hacer una pequeña acotación, ¿no? Lo del doctor Papier me parece muy interesante y actualmente, desde el punto de vista de urología y andrología, me están llegando muchos pacientes jóvenes, a raíz de lo que habla el doctor Papier, me pareció súper interesante esto de terapia de reproducción asistida como método de planificación familiar, ¿no? Hay muchos pacientes jóvenes sin hijos, varones, ¿no? O sea, varones sin hijos, en los cuales ya se han hecho la vasectomía. Y vienen luego para una aspiración testicular, intentar un método de reproducción asistida cuando ya quieren tener un hijo, ¿no? O sea, está cambiando, pues, activamente hacíamos, y se hace, pues, vasectomía ya con una paternidad satisfecha, ¿no? Pero hay un grupo de jóvenes que están viniendo, ¿no? Ya vasectomizados, buscando luego un método de reproducción asistida de alta complejidad para poder manejar el número de hijos que quieren tener. Sí, es cierto, se va viendo cambios de comportamiento y expectativas de tener familia muy, muy diferente de lo que se vio hace un par de décadas atrás. No sé si tienes algún comentario, Juan. Sí, Max, el MINSA periódicamente hace campañas de vasectomía. Vamos realizando más o menos 3 campañas donde intervienen también amigos urólogos del Loaiza y los obstetras capacitados por MINSA para hacer vasectomía. Y lo que sucedió fue lo siguiente. En las 3 campañas ya acudieron cerca de 100 en cada vez. Hemos visto jóvenes de 18, 19, 20 años sin hijos y con hijos, pero eran los menos, ¿no? Los muy pocos, ¿no? En total 3, 4 por grupo. Y lógicamente nosotros lo hicimos pasar por salud mental, ¿no? Como era obvio. Y acá viene la sorpresa. En la evaluación de salud mental, muchos de ellos, de este grupo pequeño, tenían no muy definida su identidad de género. Y por esa razón ellos solicitaban la vasectomía. Súper interesante, y en su momento se hará la publicación de eso, ¿no? Bien interesante. Yo, May, tengo una pregunta para ti, Max, porque lo leí, me parece, en la Sociedad Europea de Urología, bastante preocupado por el tema que la mayoría de los espermatozoides nos vienen negativos. Entonces, revisando, vemos que la Sociedad Europea de Urología sugiere, no recomienda, sugiere que para que el espermatocultivo sea más válido, tiene que ser previamente con masaje prostático. ¿Cuál sería tu opinión como especialista en urología con respecto a esa sugerencia? Bueno, lo que pasa es que muchas infecciones intraprostáticas pueden no salir en el eyaculado, ¿no? Entonces, sobre todo en casos de prostatitis crónica, nosotros sí recomendamos, como urólogos, ¿no? Desde el punto de vista de fertilidad, sí recomendamos el masaje prostático y a veces antiguamente se hacía, no sé si recordaron ustedes cuando éramos estudiantes, la prueba de los 4 vasos, ¿no? Que primero una primera micción, luego una segunda micción, luego el masaje prostático, ver si había algo de secreción, y luego un cuarto vaso que era post-masaje prostático, ¿no? Entonces, la prueba de masaje prostático sigue teniendo validez, ¿no? En el sentido de que es una prueba más fidedigna para ver si hay una infección, pero básicamente intraprostática. Pero sin embargo, con el tema de fertilidad, el hecho de tener un espermatocultivo negativo nos puede dar una relativa tranquilidad, ¿no? Más que nada, a nosotros desde el punto de vista urológico, no desde el punto de vista de fertilidad pura, sí utilizamos el tema del masaje prostático, pero en caso de prostatitis crónica o dolor pélvico crónico masculino. Ok, gracias. Gracias por la pregunta. No se escucha la voz. Si está sin micrófono, creo, doctor. Víctor, no se escucha. Doctor, ¿nos ayuda prendiendo su micrófono? ¿Es tan amable? Bien, sí, perdón. Decía que desde el punto de vista práctico, ¿cuál consideras el punto de corte en la concentración espermática como para pensar que se pueda tener éxito en
inmunización e intrauterina. Claro. Tanto en el valor normal como en postcapacitación. Claro, en el valor normal, lo ideal es tener cuando menos, ¿no? 12 a 15 millones de espermatozoides, ¿no? Y en postcapacitación recuperar, aunque los a veces en eso puede ser más permitivo, ¿no? Pero en postcapacitación recuperar un valor entre 1 a 5 millones, ¿no? Por debajo de 1 millón consideran de que las probabilidades serían muy, muy bajas. Claro, por debajo de 1 millón las probabilidades son bastante bajas. ¿Y qué piensas de la prueba del test de fragmentación de ADN pensando en baja complejidad? Claro, o sea, pensando en baja complejidad, debemos tener teóricamente un test de fragmentación del ADN bajo, ¿no? O sea, la fragmentación del ADN debe estar en valores normales, porque un aumento de fragmentación del ADN, así sea una prueba de baja complejidad como la inseminación, podría dificultar el hecho de lograr un embarazo, ¿no? Entonces, con un aumento de fragmentación del ADN, teóricamente puede disminuir la posibilidad de un embarazo, sea en una relación sexual natural, en una inseminación o hasta en un vitro, y también podría haber un embarazo, hacer que no llegue a término, ¿no? Por el aumento de la fragmentación del ADN. Seguimos contigo, Max, para ir agotando todas las opciones de tu ponencia. Mucho se está utilizando el test de fragmentación de ADN, pero realmente nos puede este test de fragmentación adelantar la posibilidad de alguna alteración genética en el futuro ser. Es que se habla que en el test de fragmentación de espermatozoides con cargas, con cabeza espermática, ¿no? Con ADN fragmentado, han demostrado ser menos fértiles, ¿no? Que espermatozoides con carga de ADN íntegra, ¿no? Entonces, es más, los de ustedes, no, lógicamente, han visto que los valores de fragmentación del ADN teóricamente se han vuelto más exigentes, ¿no? Cada vez quieren que haya menos espermatozoides con cabezas espermáticas, valga la redundancia, fragmentadas, ¿no? Antes decía 30, luego 27, luego 20, o por ahí quieren que sea hasta menos de 15, ¿no? Entonces, esta exigencia parece tener que ver con el tema de la integridad, ¿no? La integridad del ADN para poder, en cierto modo, facilitar la posibilidad de un embarazo. El problema se hace, no diré un poco más crítico, pero sí cierto dolor de cabeza para el insertólogo, sobre todo cuando se trata de alta complejidad. Y uno encuentra un test de fragmentación de ADN porque está en 28 y a veces nos reportan 35% de fragmentación. En esas circunstancias, ¿crees tú, si es que no se logra mejorar ese test de fragmentación, poder ir hacia un in vitro aún con este nivel de anomalía? Claro, acá es más, ¿no? A veces ha pasado que dando antioxidantes para una fragmentación del ADN, ¿no? A veces los inflamatorios hacemos posteriormente, ¿no? 70, 90 días, que es el tiempo que demoraría en mejorar por ciclo de espermatogénesis una fragmentación. No, damos tratamiento y a veces hasta aumenta, ¿no? Hasta aumenta. Se dice que la fragmentación también tiene que ver la frecuencia de relaciones sexuales, ¿no? Mayor abstinencia puede aumentar, factores medioambientales, factores tóxicos, factores laborales, ¿no? Estrés, todo esto. Pero el tema es el siguiente, ¿no? De que esta fragmentación aumentada ya viene a ser una piedra en el zapato, ¿no? Y al no mejorar, una opción sería, como tú bien dices, un procedimiento de alta complejidad, probablemente que los biólogos nos ayuden hasta con este método de columnas alexinas, este método que tienen de esferas imantadas, que pueden separar espermatozoides con carga de ADN fragmentado que los que no tienen ADN fragmentado. Sería una opción ante una persistente. Yo he tenido pacientes de los cuales son a veces ingenieros químicos, o trabajan con productos tóxicos y que la fermentación del ADN sigue siendo muy alta pese al tratamiento antioxidante. Una opción sería, pues, intentar una reproducción asistida de alta complejidad y los biólogos que trabajen con el tema de columnas de alexinas que nos puede ayudar a separar espermatozoides fragmentados de los que no lo están. ¿Qué recomiendas en este tipo de pacientes finalmente? ¿Qué tratamiento darle? ¿Seguimos en este momento como tratamiento
utilizar vitamina C y en qué dosis. Claro, vitamina C. Ojo, el otro día estuve en una charla en que, no sé, me dejó pensando, ¿no? Porque muchas veces utilizamos megadosis de vitamina C, ¿no? Y hablaba un internista, que es nefrólogo, y un internista a la vez, decía que lógicamente toda esta vitamina C que podía estar en exceso iba a ser miccionada, muchas veces iba a ser eliminado como citrato, ¿no? Y se había visto en varios casos de pacientes con cálculo, ¿no? Por citraturia, ¿no? Citraturia, entonces, teóricamente damos antioxidantes, ¿no? Vitamina C, megadosis, que ya, de cierto modo, había que saber manejarlo, ¿no? Generalmente 7.5 gramos endovenoso cada 15 días, ¿no? A veces el uso de diclofenaco se refiere a la literatura que diclofenaco 50 miligramos, de a 100 miligramos por día, o 100 miligramos uno al día, 50 miligramos mañana y noche, por 10 días, puede ayudar también a bajar la fermentación del ADN, aumentar la frecuencia de relaciones sexuales, todo esto podría ayudar a mejorar y disminuir la fermentación del ADN, ¿no? Pero con todo esto hay pacientes que pese a todo pueden no ver disminuido esta fermentación y el momento. Bueno, interesante el trabajo que nos has expuesto de estrategias para tratar de mejorar ese costo de efectividad en reproducción asistida. Nos presentaste diversos casos y las tasas de nacidos vivos. Pero me surgió una pregunta, ya que no se pudo observar en el trabajo que presentaste. ¿Estaba considerándose algún grupo etario en especial o era en una población general de mujeres en edad reproductiva? Correcto. Para el caso del factor tubárico y evaluar, digamos, usar o no usar microsalpingografía y la paroscopía diagnóstica era de 30 a 38. Para síndrome ovario poliquístico era de 30 a 38. Y para factor masculino se usaba ICSI de diseminación y con qué punto de corte. Para las mayores de 38 y con menos de 3 millones el esposo, iban de frente a ICSI. En cambio, para las menores de 38 y con mayores de 3 millones, era más costo efectivo la inseminación intrauterina. Muchas veces nos encontramos con parejas que nos ponen en la disyuntiva, parejas donde ella está en los 38, 39 años, pero tiene pues, una hormona antimuleriana en 0.5 unidades, lo cual nos deja con esa incertidumbre de decirle vamos a la fertilización in vitro, con lo cual pareciera que no nos alcanzaría esa reserva ovárica, pero la señora evidentemente quiere embarazarse con sus propios óvulos, de tal manera que si uno le plantea hacer un tratamiento con óvulos donados, probablemente se vaya a la vereda de enfrente. Es válido plantearle la posibilidad de hacer una o dos inseminaciones. ¿Es costo efectivo esto? Correcto. En primer lugar, y eso siempre lo decimos ahí, tanto en los residentes que rodan por ti y también para los diplomados que están haciendo por Cayetano, la edad cronológica es un número, ¿no? Mucho tiene que ver dónde nació y cuánto tiempo estuvo donde nació, porque es muy diferente y eso lo vemos en los pacientes donantes que han llegado hasta los 17, 18 años en áreas rurales libres de contaminación y con alimento orgánico, comparadas con nuestras pacientes citadinas, que, no, por decir las residentes, que hacen guardias, toman café, se amanecen. Entonces es un estrés oxidativo tremendo. Entonces, la edad cronológica es un número, es un parámetro. Existe ahora también el concepto de edad biológica. Y ahora uno puede entrar a internet y cuando pregunta cuál es mi edad biológica, le preguntan si su mamá o su papá tuvieron enfermedades terminales, enfermedades inmunológicas, cáncer, diabetes, presión, tuberculosis, etc. Entonces, poco a poco se irá cambiando ese concepto de edad cronológica. Y definitivamente, ya yendo directo a la pregunta, estimado Víctor, definitivamente si hay incertidumbre en una mujer entre
0.5, ¿no? 0.5. 0.5, aplicamos lo que es Poseidón, ¿no? O sea, aparte de la edad y aparte de la antimuleriana, hay que hacerle una puente de folículos astrales en el segundo o tercer día de regla y sin más de 5 o sumados los ovarios, entonces podemos dar esos 2 ciclos que desea la paciente, pero si su puente de folículos astrales está en 4, 3, 2, ahí queda, ¿no? Está en el grupo D y va para óvulo donado o adopción. Es lo que ahora se hace. Este trabajo que nos ha presentado, que me ha parecido brillante, muy bueno artículo, se nota claramente que hay un espacio para baja complejidad. ¿Cuál piensas tú que serían las condiciones que podrían predecir mejor respuesta a la baja complejidad? Hay mucha gente que piensa que hacer baja complejidad, 3 intentos, casi estamos en el porcentaje de respuesta para una fertilización in vitro con un costo mucho menor. Pero tiene que haber algunas condiciones que nos hagan predecir que pudiera haber mejores probabilidades de que puedan lograr el embarazo con esta técnica, ¿no? Ya que muchas pacientes se les hace una inseminación, no funcionó, le haces una segunda, tampoco funciona, a la tercera ya no vuelve contigo. O está yendo ella o la pareja a pedir que se les haga una fertilización. Entonces, volviendo a la pregunta, ¿cuáles serían estas condiciones que permitirían predecir mejor probabilidad de respuesta a una baja complejidad? Correcto. Detrás de una pareja infértil hay síndrome ansioso, 60-70%, leve, moderado, severo. Y eso hay que manejarlo, porque si no, a la primera falla ya te están pidiendo la alta complejidad. Realmente hacerle un microprograma, ir por metas, ¿no? Vamos a 1, 2, 3, ¿no? Y si no funcionan, vamos a alta complejidad. Pero volviendo a la pregunta, sí, realmente volvemos a Poseidón, ¿no? Antimuleriana, sí, mejor, menor de 1. Juan, brevemente podrías decirnos qué es el Poseidón, Sí, ya que hay mucha gente que monitora que probablemente no sepa de qué se trata. Correcto. Es un acrónimo de letras en inglés, anglosajón, ¿no? Que hablan de pronóstico, comienzan por prognosis, ¿no? O Warrington, ¿no? Etcétera, ¿no? En la cual se suman 4 parámetros: antimuleriana, FSH, la edad de la paciente y la fuente de folículos antrales, ¿no? Y de acuerdo a esos resultados se le pone en el grupo A, en el B, en el C o en el D. El A es el de mejor pronóstico y el D es para donación o adopción. Entonces, si nosotros, y es ahora lo que más nos apoyamos para tomar esas decisiones difíciles, como tú dices, ¿no? Y si a pesar de eso la paciente insiste, bueno, señora, vamos a hacerlo, le ponemos la historia, la paciente desea hacer 2 ciclos, 3 ciclos de baja complejidad por ABC motivo. Le aplicamos hoy en día a todo este grupo, realmente uno como médico, viendo todas las aristas del caso, aplicamos Poseidón, ¿no? Y donde caiga, salvo que la paciente quiera insistir. Hay otras que dicen, no, doctor, no perdamos tiempo, vamos al in vitro, ¿no? La paciente es como una cesárea ahí, ¿no? Entonces la paciente no quiere pasar por el trabajo de parto, así sea epidural, así sea lo que sea, no quiere pasar por el trabajo de parto, quiere cesárea electiva, esto es igual, ¿no? Pero desde el punto de vista académico, ¿no? Realmente esos son los pasos, Poseidón. ¿Me escucha? Sí, sí se escucha. Sí, sí. Entonces decía que... Agradecer, salvo que tengan algo más que agregar. Víctor, aquí hay una pregunta de un doctor que nos mandaba acá en el chat, que dice en cuanto a la generación de robos especies de activo de oxígeno, en el proceso de la espermatogénesis le entendí que siendo fisiológico es perjudicial, ¿no? ¿Y por qué se usa antioxidante? ¿Esto es irreversible relacionado a la edad o es distinto, no? O sea, la edad también es un factor, me olvidé decirlo,
que también puede jugar en la fragmentación del ADN, ¿no? Se dice que ya hombres por encima de 40 años pueden tener mayor posibilidad de más fragmentación del ADN, ¿no? Y si es irreversible, bueno, en cierto modo le da, desde el punto de vista, ¿no?, de la misma edad, desde el punto de vista fisiológico va a ser irreversible. El tratamiento antioxidante puede ayudar a bajar la fragmentación. Y ahí viene la paradoja del oxígeno, ¿no?, que me pregunta el doctor, porque el oxígeno es bueno, pero una hiperoxigenación y a un estrés oxidativo es malo, ¿no? Algo así siempre le digo a mi paciente, es como si ustedes estuvieran, no decir su casa de playa, un departamento de la playa, ¿no? Ojo, lo dejan en invierno, el oxígeno es bueno, el aire de playa es bueno, la vista del mar es buena, pero vean ustedes cómo está después del, ¿no?, del invierno, cómo está la casa de playa, ¿no? Entonces, el tema es la paradoja del oxígeno. El oxígeno es bueno, pero un estrés oxidativo, un oxígeno en exceso, va a ser dañino y eso es lo que trata de frenar a CPCA. Oxígeno. Con el punto de vista, o sea, eso es lo que tratan de frenar los antioxidantes, es la CPCA. Gracias por ese comentario. Y antes de cerrar, debo recordarle a todos nuestros colegas que uno de los procedimientos que tiene la mayor chance de generar una multigestación es la inseminación intrauterina. Así que antes de tomar la decisión de inyectar el esperma, evaluar correctamente el número de folículos que haya madurado la paciente para evitar justamente este tipo de inconvenientes que efectivamente es una complicación de estos tratamientos. Bien, yo agradezco a los ponentes por su exposición brillante como siempre y dejo al doctor Sandoval para el cierre de este simposio. Gracias, Víctor. Igualmente, a nombre de la Sociedad Peruana de Obstetricia y Ginecología hacemos llegar nuestro agradecimiento y nuestra felicitación por las ponencias de esta noche a los colegas Máximo Laxo, Juan Alemán, Sergio Papier, quienes han expuesto en forma bastante clara y una reunión muy buena, y a ti por haber coordinado y moderado esta reunión. Y a todos los que nos han acompañado esta noche, también mi agradecimiento, y invitarlos a la quinta sesión científica del 11 de junio sobre endometriosis. De nuevo, mis agradecimientos